Aceite de Cristo tiene el agrado de presentar al Ministerio Vida Nueva para el Mundo, con el doctor Armando Arduzzi. Nos encontramos en este día 11 de septiembre, son aquí en la Ciudad de México las 7:25 de la noche, con un mensaje muy especial, dado los acontecimientos que han sucedido hoy desde las 7:45 de la mañana, tiempo de Nueva York, cuando pudimos observar a las 8:45, tiempo de México, de qué manera un avión se estrellaba primero contra una de las torres más altas del mundo, más de 100 pisos de altura. A los 18 minutos exactamente después, otro avión, donde ya se puede percibir de forma deliberada, se volvía a estrellar contra la mitad de una de las torres del World Trade Center de la ciudad de Nueva York. Posteriormente, los medios de comunicación informan que el Pentágono, que es el centro de operaciones donde se encuentra toda la información de los Estados Unidos militar acerca del mundo, 5 pisos eran derrumbados por otra nave. Todavía no han asegurado si fue un pequeño avión o un helicóptero, pero 5 pisos del Pentágono fueron derribados. Posteriormente, otro avión atacó el campo de descanso del presidente de los Estados Unidos, Camp David. Tampoco se ha informado hasta este momento de cuáles son los daños. El presidente George Bush se encontraba en Florida. El secretario del Departamento de Estado, que es el jefe militar de las Fuerzas Armadas Americanas, el general Colin Powell, se encontraba en Perú. Así que fue un ataque, desde luego, terrorista, perfectamente bien sincronizado, y ante esta expectación y este asombro que el mundo está en este momento teniendo, nosotros debemos abrir la Biblia y decirle al mundo que aquí está escrito lo que está pasando a nuestro alrededor. Es muy importante que nosotros, como hijos de Dios y como cristianos, tengamos paz y recordemos las palabras de Jesús. He aquí, os lo digo todo con anticipación, para que cuando suceda se acuerden que yo os lo había dicho. Ustedes pues son mis testigos, dice el Señor, de que yo soy Dios. Y una de las pruebas más grandes y evidencias más grandes de que este libro que tenemos en esta noche en la mano es verdaderamente la palabra de Dios, es las profecías cumplidas. Ningún otro libro, ningún astrólogo, ningún mago, ningún medium, nadie puede predecir el futuro más que Dios, con un 100% de seguridad y de exactitud. Y lo que ha sucedido en esta mañana no es más que lo que hace 2600 años un ángel le reveló al profeta Daniel. Y en el capítulo 2 de Daniel vamos a comenzar en esta noche a demostrar que la Biblia hace 2600 años profetizó solamente 5 imperios mundiales. Los primeros 4 que vamos a ver fueron el imperio babilónico, el imperio medo-persa, el imperio griego y el imperio romano. Y desde hace 2000 años hasta el año 2001, en que nos encontramos actualmente, no se levantó ni se ha levantado ningún otro imperio mundial. De acuerdo a las profecías bíblicas, no era Rusia
la que iba a ocupar un lugar de preponderancia o de preeminencia en la política económica y militar del mundo, y tampoco los Estados Unidos de Norteamérica. De acuerdo a las profecías bíblicas, y lo hemos predicado cientos de veces, la última forma de gobierno mundial, antes de que Jesucristo baje al mundo, sería un gobierno mezclado entre países del antiguo Imperio Romano de Europa y países del Medio Oriente. O sea que la Biblia nos muestra que para que Europa y el Medio Oriente surja y comience a tener supremacía política, económica y militar, era necesario que los dos países que sobrevivieron a la Segunda Guerra Mundial, que fueron los Estados Unidos de Norteamérica, y 4 años después, en 1950, Rusia, tuvieran que sucumbir y caer ante nuestros ojos. En 1989, el país de Rusia cayó ante los ojos asombrados del mundo, después de casi más de 50 años de comunismo. Y hasta hace algunos días, tal vez hasta el día de ayer, nadie podía imaginarse, porque en este momento Estados Unidos de Norteamérica es un país próspero, es un país en auge, es un país con todas las comodidades y todo el confort del mundo, y ante los ojos asombrados de la humanidad, en menos de una hora, 2 de las torres que representan el poderío económico, el poderío central del comercio en el mundo internacional, fueron reducidas al polvo. En cuestiones de segundos, Estados Unidos entra en este momento a un caos internacional, donde 130 vuelos vía a Estados Unidos son cancelados solamente en el país de México, todos los aeropuertos en Estados Unidos cerrados, y el ataque más grave que sufrió Estados Unidos de Norteamérica el día de hoy fue el ataque al Pentágono. Un lugar vetado a toda nave, un lugar superprotegido, un lugar que ni siquiera en las películas de James Bond se podrían haber imaginado que alguien pudiera atacar el corazón, el centro donde se encuentran concentradas toda la información militar y el control político del mundo entero. La Casa Blanca, gracias a Dios, no pudo ser bombardeada, pero todas estas acciones nos muestran algo en el mundo de las tinieblas. En primer lugar, que las profecías de la Biblia se están cumpliendo. Yo hace algún tiempo dije con claridad, Estados Unidos de Norteamérica tiene que caer. No sé cómo, lo dijimos, tal vez ataques terroristas, tal vez la decadencia de la moneda, tal vez la inmoralidad, pero estamos viendo que es precisamente lo que hablamos hace algunos años, ataques terroristas. Esto desde luego va a debilitar totalmente la moneda americana, esto va a debilitar la economía americana. Las bolsas del mundo ayer cayeron, ahorita el barril del petróleo está a $30 por barril, casi $5 aumentó en menos de 4 horas. El precio de la gasolina en Estados Unidos va a subir, van a ser favorecidos algunos otros países, pero esto nos muestra simplemente que la Biblia ya había dicho hace 2600 años que Estados Unidos, ni Rusia, ni Inglaterra, ni Italia, ni Francia iban a formar un poderío económico antes de que Cristo viniera, sino que desde el Imperio Romano hace 2000 años iban a formarse 10 países que iban a surgir del antiguo Imperio Romano, y si ustedes tienen un mapa en su casa, pueden ustedes ver en la enciclopedia que los países que formaron el Imperio Romano llegaron casi hasta Inglaterra, casi toda Europa occidental, el norte de África y, asómbrese, el Medio Oriente. Así pues, vamos con detalles en esta noche a hablar acerca de estas profecías para recordarnos la exactitud de la palabra. Yo, cuando estaba contemplando todo lo que sucedió hoy, no se imaginan cuánta paz embargó mi corazón. Tenía una paz sobrenatural, y la he tenido durante todo este día, de agradecimiento a Dios de que sabemos qué está pasando, sabemos qué va a suceder, cómo va a suceder, en dónde va a suceder, mientras oímos en el radio la opinión de políticos, la opinión de astrólogos, la opinión de comerciantes, la opinión de sociólogos, de astrólogos. Todo se oye menos lo que Dios dice.
Y esta es para nosotros, amados santos de Dios, la más grande oportunidad que tenemos, porque el mundo va a entrar en una confusión tremenda y el mundo va a comenzar a buscar la luz y nosotros somos la luz. Ahora más que nunca la iglesia tiene la oportunidad de brillar como una antorcha. Ahora la iglesia tiene la oportunidad de poder levantarse sobre todos los médiums y los astrólogos y los ovnis y todas las cosas de la metafísica y de los fenómenos paranormales y mostrarle al mundo que es el tiempo del arrepentimiento, es el tiempo de arreglar tu vida con Dios. 50,000 personas entraron hoy a las 7 de la mañana, tiempo de México, 8 de la mañana en Nueva York, a ese edificio, el World Trade Center. 50,000 empleados que se peinaron, se arreglaron. ¿Cuándo imaginaban que un avión iba a estrellarse contra esa torre? ¿Cuándo iban a imaginarse que lo más probable es que haya tenido, aparte de los aviones que se estrellaron, estaba dinamitado? Porque la forma como cayó la torre nos muestra que había también bombas colocadas en ese edificio. Nadie se imaginó eso. Y así tú tampoco te puedes imaginar que mañana al salir de tu casa e subirte a tu vehículo o a tu coche e ir a tu trabajo, no sabes si vas a regresar. Nadie se imagina ni por dónde nos llega, como decimos en México. Pero así es la vida. Y Dios quiere que estemos conscientes de eso, que tenemos los minutos y los días contados. Y que es tiempo de volvernos a Dios. Es tiempo de arreglar nuestras cuentas con Dios. Es tiempo de amar a tu esposa como nunca la habías amado. Es tiempo que perdones a tu esposo como nunca lo habías perdonado. Es tiempo de pasar más tiempo con nuestros hijos. Es tiempo de compartir más la palabra a nuestros familiares. Es tiempo de que ya nos quitemos y nos despojemos de ese espíritu de vergüenza y de temor ante el mundo y le digamos al mundo, así dice el Señor. Es tiempo de volvernos a Dios. Y estas cosas Dios las está permitiendo para mostrarnos que Él tiene el control sobre la historia. Hace 2600 años, un rey babilónico llamado Nabucodonosor, aproximadamente en el año 606 a.C., tuvo un sueño. Y en ese sueño él vio una grande estatua. Y esta profecía es la base, el cimiento, la piedra angular de todas las profecías de la palabra de Dios respecto al futuro. Porque cualquier profecía de Zacarías, las profecías de Apocalipsis 17, las profecías del anticristo, todas las tenemos que medir conforme a Daniel capítulo 2. Porque Daniel capítulo 2 no nos permite especular para creer que haya otro imperio o un imperio intermedio, sino que claramente nos dice que antes de que venga Cristo, 10 naciones se van a unir, un bloque de 10 naciones del antiguo imperio romano, no de Japón, no del Asia, no del África, no de América, ni siquiera Estados Unidos, sino 10 naciones de Europa que van a unirse, van a ser 5 de Europa posiblemente y 5 del Medio Oriente. Y ahorita les voy a explicar las consecuencias de este ataque a Estados Unidos, lo que va a suceder en el Medio Oriente, y no estoy diciendo que yo soy profeta ni que les quiero dar una profecía, simplemente les voy a leer lo que dice la palabra de Dios, para que nos demos cuenta que todos los detalles de lo que va a suceder en Europa y en el Medio Oriente y en las próximas semanas o meses estaban escritas en este santo libro que tenemos en esta noche y que se llama la Biblia. Cuando Nabucodonosor vio esta estatua inmensa, esta estatua tenía la cabeza de oro, los brazos y el pecho de plata, el vientre y la parte de enfrente de bronce, las piernas de hierro y los pies mezclados con hierro y con barro. Esta estatua inmensa, poderosa, impactante, asombró al rey Nabucodonosor y le mandó a hablar a los astrólogos, a los mediums, a los adivinos, para que le interpretaran este sueño. Nos damos cuenta que ninguno de ellos pudo conocer lo que estaba en la mente de Nabucodonosor. Y él quería realmente saber
si los espíritus que operaban a través de los brujos y de los mediums y de los famosos espiritistas y astrólogos realmente conocían o eran unos charlatanes o solamente daban profecías que se cumplían el 50% y el otro 50% no se cumplían. Entonces ninguno de ellos le pudo revelar, como ninguna persona en este mundo en este momento le puede dar en la televisión o en el radio una respuesta a ningún país. Sin embargo, en el versículo 19, el profeta Daniel escribe y dice: el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche. Toda la información que pueda provenir del más allá no se obtiene, de acuerdo a la Biblia, a través del espiritismo, porque son espíritus mentirosos. No se obtiene a través de la canalización y la nueva era, porque son espíritus demoníacos. Dice 1 Timoteo 4:1, el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos muchos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus mentirosos, médiums, espiritistas, canalizadores, teosofía, rosacruces, mormones y toda esta sarta de mentiras y de fraudes que no tienen su origen en la Biblia. Porque hay un mundo espiritual que está encargado, está preocupado en los asuntos de este mundo. Y dice la Biblia que este mundo espiritual está dividido entre los ángeles caídos de Satanás y entre los ángeles que le rinden servicio, culto y adoración a Dios. Entonces las cosas que están a nuestro alrededor, si yo quiero entender qué son los ovnis, para mí ya no son ovnis, porque para los cristianos son ovis. La gente les llama objetos voladores no identificados, pero nosotros ya identificamos a los ovnis. ¿Por qué? Porque nosotros no negamos que no haya ovnis, no negamos que haya algo raro en el cielo, no negamos que hayan videos que hayan sido formados, no negamos que esos aparatos y esos supuestos seres hayan influenciado, y casi a la mayor parte de la gente que ha tenido contacto con los ovnis estén en hospitales psiquiátricos actualmente. Ni tampoco es coincidencia que el 90% de la gente que se encarga y estudia a los ovnis son personas que también están relacionadas con el ocultismo. Así que nosotros ya hemos identificado a esos aparatos no identificados, y ya los hemos identificado, y nosotros sabemos que detrás de esos ovnis se encuentran materializaciones satánicas de la energía. La Biblia nos muestra que cuando los magos se acercaron al faraón y Moisés aventó su vara para que se convirtiera en culebra, los magos y los brujos hicieron lo mismo. La Biblia nos revela que Satanás tiene el poder de levantar y levitar este púlpito. Satanás puede convertir este micrófono en una abeja. Satanás puede crear una visión en tu casa y tú puedes ver a un hombre que entra de negro, puedes oír cadenas en el techo, puedes oír a niños gritando. Los alcohólicos ven visiones que les llaman delirios tremens, donde ven monstruos que son realmente demonios. Satanás tiene poder sobre la mente humana para poder engañarla. No así a los hijos de Dios. Si los hijos de Dios caminan en obediencia bajo el control del Espíritu Santo. Entonces la Biblia nos muestra que la revelación vino a Daniel por una revelación. El secreto fue revelado. Dice 1 Corintios 2:10 que todas las cosas del mundo del más allá, las cosas invisibles, no las busquemos a través de la astrología, los medios, la brujería, busquémosla a través del único espíritu de los billones de espíritus que existen, que se llama el Espíritu de verdad. Es un solo espíritu en el universo el que contiene y conoce la mente de Dios. Y ese espíritu lo tenemos los hijos de Dios. Y Jesús dijo que ese espíritu, que es el que conoce y escudriña las cosas escondidas de su Padre, es el que nos ha dado para guiarnos a nosotros a toda la verdad. Y dice Romanos 8 que todos los que somos hijos de Dios somos guiados por este espíritu dentro de nosotros. El secreto fue revelado a Daniel en visión de noche. Por lo cual bendijo Daniel a Dios del cielo, y habló Daniel y dijo: sea bendito el nombre de Dios,
de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y el conocimiento a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. Las gentes en el mundo andan como locas queriendo buscar con los lamas, con los ovnis, a través de las pirámides de Teotihuacán, buscando energía, artistas, deportistas, en supersticiones, en brujería, buscando qué cosa hay, cómo puedo saber qué hay después de la muerte, quién soy, de dónde vengo, a dónde me dirijo, y todo está en la Biblia. Jesús dijo: yo soy la luz del mundo, para que ustedes no anden en tinieblas. Un poquito de agua. Daniel pues recibe el secreto de Dios, y entonces encontramos en el versículo 31 que le revela a Daniel el secreto al rey Nabucodonosor y le dice: tú, oh rey, veías, y he aquí una gran imagen. Esta imagen, que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Esta es exactamente la visión que el rey Nabucodonosor tuvo en su sueño. Y en el versículo 36, el profeta Daniel nos muestra la interpretación del sueño. Este es el sueño, también la interpretación. De él diremos en presencia del rey: tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Vemos pues que la cabeza de la estatua de oro representaba al primer imperio gentil babilónico desde el tiempo de que Israel fue tomado cautivo por primera vez en su historia. Antes de Babilonia existieron dos imperios, que fueron el imperio egipcio y el imperio asirio, pero se comienzan a contar, de acuerdo a la Biblia, desde el capítulo 2 de Daniel, porque ahí comienzan el gobierno de los imperios gentiles. O sea, desde aquí, desde Nabucodonosor hasta que venga Cristo, se le llama en la Biblia el período de los gentiles. Y dice la Biblia en Romanos 11, 25 al 27, que esto durará hasta que Cristo venga, el tiempo de los gentiles. O sea, significa que Israel es sacado fuera de la escena. Dios no ha terminado con Israel, va a haber un gran avivamiento en Israel, va a haber convertidos en Israel, pero ahorita Israel, desde el año 600 antes de Cristo hasta que venga Cristo, fue sacado de su jurisdicción y se le fue quitado el dominio del planeta Tierra. En ese momento encontramos en Daniel 10 una guerra en el espacio, donde Daniel está orando por saber qué es lo que va a suceder con Israel. Dios le manda un ángel del cielo, y en el cielo un principado demoníaco
lo detiene al ángel de Dios y el ángel de Dios comienza a pelear para poder bajar aquí a la tierra. Aquí nos damos cuenta de una revelación extraordinaria. Si el principado demoníaco no tuviera poder, en un santiamén, el ángel de Dios le hubiera dicho: quítate, yo tengo más poder que tú, y hubiera llegado a Daniel. Pero es increíble que este principado del diablo haya detenido, haya impedido 3 semanas a el ángel de Dios para que no bajara a la tierra. Era tan grande el poder del principado de Satanás que este ángel le tuvo que pedir ayuda al arcángel Miguel. Y el arcángel Miguel fue enviado al cielo para que ayudara a este ángel a pelear con este principado y llegara el mensaje al profeta Daniel. Esto nos demuestra que Satanás verdaderamente, de acuerdo a las Escrituras, tiene el control de este mundo. Dice en 1 Juan 5:19, el mundo entero está bajo el maligno. Satanás tiene la jurisdicción del cielo, y aunque peleemos con él y creamos que vamos a luchar contra los principados y creamos que los vamos a amarrar, nos equivocamos en este tipo de guerra, porque él tiene la potestad de Dios, y solo cuando una alma recibe a Cristo es quitado de la jurisdicción de Satanás. Mientras tanto, si tú no tienes a Cristo, tú estás bajo el control y el dominio del príncipe de este mundo, que se llama Satanás. No es hasta que venga Cristo cuando Cristo va a acabar con él y va a ser echado a la tierra, Apocalipsis 12, pero ahorita él sigue en el cielo y tiene el control de los aires y tiene el control de la fotosfera, y tal vez su trono está en el sol, lo vamos a ver en otro estudio, pero Satanás continúa gobernando los aires y el planeta Tierra. Los únicos que estamos fuera de su control somos la iglesia, y cuando caminamos en obediencia. Nabucodonosor pues representa la cabeza de oro, el primer imperio de los gentiles de Daniel a nuestros días. Versículo 39. Después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo. Recuerden que la estatua era oro, plata, bronce, hierro y barro. Vemos una disminución del valor de los metales, ¿verdad? Porque el oro es el que más vale, la plata menos, el bronce menos y el hierro menos. Y al final, un imperio mezclado, los dedos de los pies, entre el barro y el hierro. O sea, un reino totalmente débil. Versículo 39. ¿Qué imperio, de acuerdo a la historia, siguió al imperio babilónico? Todo mundo lo sabe. El reino de los medas y el reino de los persas se unieron y formaron lo que se llamó el imperio medo-persa. Versículo 39. Y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. ¿Quién conquistó a los medos y a los persas? Alejandro el Magno. El imperio griego fue subsecuentemente el imperio que siguió a los medos persas, y Alejandro el Magno conquistó casi todo el norte de África, parte de Europa, y llegó hasta Babilonia, lo que es Irak. Y Alejandro el Magno murió tal vez de un pasón que se dio de borrachera o de cirrosis en Babilonia, llorando y entregándole su reino a los 4 generales que quedaron y que vamos a estudiar en el capítulo 8 de Daniel. Y en el versículo 40 dice la Biblia que entonces el cuarto reino. ¿Quién siguió al reino de Alejandro el Magno o al imperio griego? Siguió el imperio romano. Y dice la Biblia que este imperio es descrito como fuerte como hierro. Por eso las piernas eran de hierro. Y ustedes ven las 2 piernas separadas porque precisamente el imperio romano estaba dividido en Alejandría y en Constantinopla. Entonces el imperio romano fue el peor de todos. Se le describe rompiendo todas las cosas, desmenuzando y quebrándolo todo. Y lo que viste de los pies y los dedos, pongan mucha atención, en parte de barro cocido
de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Y en los días de estos reyes, vean ustedes que la Biblia aquí nos muestra que el cuarto imperio romano iba a resurgir antes de que Cristo viniera. En los días de estos reyes, ¿de cuáles reyes? De los que acaba de mencionar, que es el imperio babilónico, el imperio medo-persa, el imperio griego y el imperio romano. De acuerdo a la Biblia, el imperio de estos reyes, o sea, el reino babilónico, que es ahorita Irak, los medos persas, que son Irán y Siria, el imperio griego y el imperio romano. La Biblia dice que antes de que venga Cristo van a volver a resurgir Irak, no, anótenlo, Siria, Irán, Grecia y parte del imperio romano en Europa y parte del imperio romano del Medio Oriente. El Espíritu Santo nos enfoca en una zona geográfica determinada del globo terráqueo. Y como lo vamos a comprobar más adelante en Apocalipsis 13, vamos antes a Apocalipsis 13, pero vamos a leer aquí el versículo 44. En los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. O sea, cuando vuelva a resurgir otra vez Irak, Siria, Irán y los reinos de Europa, entonces en esos días viene el último reino que no será destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo, desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Aquí pues el Estado Nabucodonosor, para concluir, se nos da la historia de 4 imperios mundiales y un quinto imperio mundial, que son los dedos de los pies mezclados de barro y hierro, que no ha surgido en la historia todavía. Vayamos a Daniel 7, donde encontramos otra visión de Daniel respecto a estos últimos imperios mundiales. Aquí encontramos los mismos 4 reinos ilustrados en la estatua, ahora en forma de bestias. La Biblia describe a los imperios mundiales como bestias, como leones, como osos, como leopardos, porque son sanguinarios, crueles. Jesús dijo, los gobernantes del mundo oprimen a los hombres y los explotan, mas no debe ser así entre ustedes. Cristo habló que todas las dictaduras que se levantaran y los imperios mundiales tendrían un solo objetivo: el control de la humanidad. Aquí en el Daniel 7 se levanta una bestia en el versículo 4 que era como león. En el versículo 5, otra segunda bestia que representa a los medos persas como oso. El tercero, versículo 6, como un leopardo. Todos sabemos que a Alejandro el Magno se le conocía como el leopardo. Por sus conquistas, como el leopardo brinca y es rápido, así se describen las conquistas de Alejandro. Además, versículo 6, este leopardo tenía 4 alas de ave en sus espaldas y era esta bestia 4 cabezas. Sabemos que cuando murió Alejandro, le dejó el imperio griego repartido a 4 de sus generales. Estas profecías son maravillosamente exactas, pero dice el versículo 7, después de esto, miraba en las visiones de la noche, he aquí la 4ª bestia. ¿Quién es la 4ª bestia? Si me han seguido, el imperio romano. La 4ª bestia, espantosa, terrible, en gran manera fuerte. Tenía dientes grandes de hierro. Otra vez se asocia el hierro para que no nos perdamos de vista ni interpretemos de que es Inglaterra y que es el imperio romano. Y las obras hollaba
y tenía 10 cuernos. Ahora vayamos al capítulo 7 de Daniel, versículo 17, para escuchar la interpretación del Espíritu Santo. Aquí no vamos nosotros a interpretar, sino que gracias a Dios, que es el Espíritu Santo el que nos dice qué es lo que está sucediendo. Versículo 17, Daniel 7. Estas 4 bestias son 4 reyes. Vean lo que dice, que se levantarán en la tierra. Cuando Daniel estaba escribiendo esto, estaba en el imperio, Daniel estuvo en el imperio de Babilonia y Daniel estuvo en el imperio de los medos persas, pero Daniel no alcanzó a ver el imperio griego. Él murió cuando el imperio persa estaba controlando el Medio Oriente. Dice, se van a levantar 4 reyes. Después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Vamos por orden. En Daniel 2 son 4 reyes y un último reino dividido entre hierro y barro. En Daniel 7, 4 reinos se van a levantar y después de estos 4 reinos se entrega a nosotros el gobierno del universo. Los santos de Dios, todos nosotros estamos siendo preparados para la otra vida. Y tu vida, tus pruebas, eso que se nos dice el Espíritu, luchen, retengan, esfuércense, sean valientes, es porque en la otra vida muchos van a ser generales, van a ser tenientes, van a ser sargentos. Imagínense ustedes los millones de galaxias y los millones de mundos que existen en el universo, donde no están deshabitados, sino que hay ángeles del bien y del mal, y nosotros, cuando muramos y nos entregue Dios el reino, Cristo va a ser el gobernante universal y nosotros vamos a sentarnos en tronos y coherederos y vamos a gobernar el universo junto con Jesucristo. Miren ustedes lo que les voy a decir. El valor de una cosa se mide por el precio que se paga. ¿No es cierto? Muy bien. ¿Cuánto creen que valemos nosotros para que el precio que se haya pagado haya sido la sangre de Jesucristo? ¿Cuánto valemos ante los ojos de Dios? Que no fuimos comprados con oro ni con plata, sino con la sangre, la vida de su Hijo. ¿Qué valor tan grande tenemos delante de Dios que no hemos alcanzado a comprender lo que un alma humana vale para que la sangre, la vida de Jesús haya sido entregada por nosotros? Para que solamente te pongas a pensar cuánto vales ante los ojos de Dios. Y Satanás sabe lo que tú vales. Y Satanás, ¿sabes qué va a hacer? Va a venir para deformar tu identidad y hacerte creer que venimos de la evolución, que no tenemos una dignidad, que no tenemos valía, que somos una selección natural, que venimos del protozoario y las amibas, que no somos diferentes más que por un par de cromosomas de los orangutanes y de los chanes. Satanás va a hacer lo imposible por deformar y atacar la verdad de que venimos de la imagen y semejanza de Dios. Y Satanás ha convencido al mundo científico y a nuestros estudiantes y a nuestros hijos de que realmente no tenemos valía ante los ojos de Dios, porque si soy un animal y provengo de un chango y no hay ningún propósito, ni ningún castigo, ni reglas morales, es una confusión, como decía Jean-Paul Sartre, el ateo francés, es una náusea la vida, no tiene propósito la vida. ¿Para qué existo? ¿Para qué vivo? Mejor me doy un balazo. Pero Dios nos muestra en la Biblia que es lo contrario a lo que el mundo ha proclamado. Somos hijos del Altísimo. Dios dio su vida por nosotros en una cruz. Y Dios nos muestra que después de esta vida hay otra vida esperándonos. Vale la pena vivir para Jesucristo. En el capítulo 7 dice el versículo 19, entonces tuve deseo de saber la verdad de la cuarta bestia. En el capítulo 2 el enfoque son 5 reinos. En el capítulo 8 el enfoque se reduce y el Espíritu Santo se concentra en el 4.º reino nada más. Vamos a ver por qué. Que era diferente de todas las otras espantosas en grande manera. Tenía dientes de hierro, uñas de bronce, devoraba y desmenuzaba las obras con sus pies. Asimismo, acerca de los 10 cuernos, acuérdense que en el capítulo 7
la cuarta bestia aparece con 10 cuernos que le habían salido, delante del cual habían caído 3, y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas y parecía más grande que sus compañeros, y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Vamos a ver en el capítulo 8 que este cuerno es el anticristo, el último gobernante que dirigirá este bloque de 10 naciones del antiguo imperio romano. Dice el versículo 22, hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo y los santos recibimos el reino. Otra vez, ¿cuándo recibimos el reino? Después de la cuarta bestia. Un momentito, ¿no habíamos dicho que eran 5? No, el capítulo 2 de Daniel dice que hay 4 y después hay una prolongación de 2 piernas al fondo con 10 dedos. ¿Por qué en el Daniel 2 se nos dice que hay un quinto reino y en el capítulo 7 se nos dice que después del cuarto reino vendrá Jesucristo? ¿Saben ustedes en dónde se encuentra la clave? Dice el versículo 24, y los 10 cuernos significan que de aquel reino, ¿de cuál? De Roma, del cuarto reino, de las 2 piernas de hierro, de la visión de Daniel 2, de aquel reino, está hablando de la cuarta bestia. Daniel estaba interesado en saber qué era este cuarto reino. De ese reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro. Pongan en sus Biblias en rojo otro, porque es el anticristo, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Hablará palabras contra el Altísimo, a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Aquí nos damos cuenta que del cuarto reino, que es Roma, saldrían 10 cuernos. Estos 10 cuernos que encontramos en Daniel 7 son los 10 cuernos que encontramos en Apocalipsis capítulo 13 y en Apocalipsis capítulo 17. Y estos 10 cuernos son y representan los 10 dedos de los pies de la estatua del capítulo 2 de Nabucodonosor, la última forma del imperio mundial. De ese cuarto reino se levantarán 10 reyes. ¿Quién fue el cuarto reino? Roma. La Biblia dice que del antiguo imperio romano, de las naciones que formaron el antiguo imperio romano, van a volver antes de que venga Cristo a levantarse. En 1957 se firma el Tratado de Roma ante 2 naciones, buscando la unificación de un mercado común europeo. Para el año 2000 son 15 naciones las que forman lo que se llama actualmente la Unión Europea, conglomerando aproximadamente 380 millones de personas. Se derrumban los aranceles, el año que entra ya en circulación tal vez el euro, se están unificando militarmente, y al mismo tiempo el presidente, que era papá de Bush, en la guerra del Golfo Pérsico menciona el nuevo orden mundial, el Papa menciona una globalización, y el mundo está dándose cuenta que se tienen que unir para derrumbar fronteras y cuidarnos, porque estamos totalmente unidos. Lo que pasó en Estados Unidos hoy ha afectado la bolsa en México, la bolsa en Berlín, la bolsa en Estados Unidos, la bolsa en Asia. Todo lo que pasa en cualquier parte del mundo nos afecta a todos. Ya no estamos aislados como hace 30 o 40 años. El mundo está interconectado, y esta globalización es el camino que pavimentará el camino al hombre que va a ser el último dictador mundial, llamado el anticristo. Para que el anticristo surja en Europa, el mundo tiene que estar unificado. Escúchenme bien, y para que el mundo se unifique, tiene que haber una guerra mundial. Y si no mundial, de proporciones nucleares. Hace unos momentos me acaban de informar, ahorita en la tarde, Estados Unidos está bombardeando Afganistán. Esto significa que el que lanzó los ataques terroristas contra Estados Unidos fue Ben Laden, un multimillonario árabe que reside en Afganistán, y ya se enteraron que él está ahí, por eso fueron a bombardear Afganistán.
Ahora, este hombre multimillonario que hace 2 semanas amenazó a Estados Unidos, ha contratado, y solamente hay 3 tipos de personas suicidas en el mundo actualmente. Que se metan en un avión. El que secuestró el avión de American Airlines y se estrelló contra la torre del World Trade Center era una persona que al entrar al avión no le dijo al piloto con una pistola, ya nadie entra al avión con una pistola, entraron con un lápiz o con lo que sea a la cabina del piloto y no le dijeron, ¿verdad? Estréllate, porque no se estrellaría. Llegan y con las manos le tuercen la cabeza, lo matan o lo estrangulan, y él tomó el control del avión. Eran pilotos entrenados suicidas, que sabían cómo manejar un jet de Jumbo 727 con 160 personas arriba. Él sabía perfectamente bien lo que hacía, y él fue el que se estrelló. El que se estrelló después era un piloto. El que se fue contra el Camp David y el que se fue contra el Pentágono eran pilotos entrenados. Pero ¿quiénes son estos suicidas? ¿En dónde hay suicidas en el mundo? Desde la Segunda Guerra Mundial, los kamikazes japoneses que se fueron contra los barcos y atacaron Pearl Harbor, no ha habido otro grupo de suicidas. Los únicos son los palestinos, el grupo Hezbollah y el grupo Hamas en Israel. Y estos 3 grupos están entrenados ahorita desde niños para matarse para la gloria de Alá, prometiéndoles que si se mueren los esperan 10 vírgenes en el nirvana o en el cielo. Este hombre contrató, ¿verdad?, palestinos o grupos terroristas, y hay 3 naciones que odian con odio jarocho a Estados Unidos. Y han jurado que no descansarán hasta extirpar el Estado de Israel. Uno son los palestinos, Yasser Arafat. El segundo es Irak y el tercero es Siria. Son los 3 grupos principales que han jurado exterminar a Israel. Y tienen el apoyo en África del Norte del país de Libia, de Muammar Gaddafi. Así que no era difícil hoy saber quién atacó a Estados Unidos. Lo primero que te preguntas cuando eres detective o eres de la policía, ¿quién tenía interés de matar a doña Chole? ¿Quién se iba a beneficiar con la muerte de doña Chole? Y comienzan las líneas de investigación de la criminología para comenzar a seguir esas líneas y decir, bueno, había una herencia, había esto, y comienzas por ahí a buscar a los culpables. La primera pregunta que nos hacemos es, ¿a quién le interesa la destrucción de Estados Unidos? Escúcheme en este momento, el ataque hoy no fue contra Estados Unidos, fue contra Israel. ¿Me escucharon? Fue contra Israel. ¿Por qué Estados Unidos y no a Israel? Porque a Israel es imposible por el aire entrar, porque tienen los mejores pilotos del mundo, y Estados Unidos es el único país que apoya y defiende a Israel. Entonces la persona, el país que quiera atacar a Israel, le quita su cimiento a Israel, le quita la silla para que se caiga donde descansa Israel, le quita el fundamento que son los americanos, y al atacar y crear el caos en Estados Unidos, Israel queda indefenso, con la única opción de no usar armas convencionales, sino usar armas nucleares. Escúcheme bien, tal vez hoy, mañana o en estos días se viene un ataque masivo contra Israel. Mientras existe la confusión en Estados Unidos, van a querer saltar sobre Israel, y Israel va a tener que usar armas nucleares. Va a haber una guerra, como lo dijimos ya, de proporciones catastróficas en el Medio Oriente. Ahora miren ustedes esto. Una vez que haya esta guerra y que cause conmoción, Europa no puede ahorita de ninguna manera permitir esto, porque no está avanzando a la globalización. A Asia no le conviene, a América no le conviene. Hay 3 bloques en el mundo: Asia, Europa y América. Ninguno de estos 3 bloques les conviene la incertidumbre económica ni el flujo del petróleo del Medio Oriente. Se encuentra en el Medio Oriente el 65% de las reservas petroleras del mundo. Así que el que controla el Medio Oriente controla el mundo entero. ¿Qué va a pasar? Una guerra en el Medio Oriente, el debilitamiento como nación de Estados Unidos, y entonces los europeos van a tratar de hacer una especie de alianza. Dicen Daniel 2, harán alianzas humanos, pero no se unirán, como el barro no se une con el hierro. El hierro representa a Europa, el Imperio Romano. El barro, santos de Dios, representa al Medio Oriente, porque del barro fuimos hechos, y el barro se encuentra en el Medio Oriente. La Biblia dice que el jardín del Edén se encontraba en el río Tigris, junto al Tigris, ahí donde está Irak. Entonces, así como el barro no se mezcla con el hierro, se unirán
por alianzas, pero no se amalgamarán. ¿Por qué? Porque en el Medio Oriente la religión es lo que gobierna la política. En el Occidente lo que gobierna es el dinero. En la política, la economía. Todo en el Medio Oriente es religión. Las guerras ahorita son religiosas. El fanatismo es religioso. Nadie puede meterse porque nadie comprende que lo que está en la mente de un árabe y lo que está en la mente de un judío es su religión. Y en el Occidente es el dinero. Time is money. El tiempo es dinero. Entonces no se puede mezclar el barro o la religión con los sistemas democráticos europeos, pero se van a unir para garantizar la paz. Y vimos que este cuerno derriba a 3. Van a ser 10 naciones que se van a formar, 5 del Medio Oriente y 5 de Europa. El anticristo va a derribar a 3. ¿Cuántas quedan? ¿Perdón? 7. Acompáñenme a Apocalipsis 17. Miren ustedes la exactitud de las palabras de Dios. Apocalipsis 17, versículo 9. Aquí está hablando e interpretando el Espíritu Santo quiénes son las 10 cabezas, las 7 cabezas y los 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer ramera de los primeros versículos de Apocalipsis. Dice el Espíritu Santo, Apocalipsis 17, versículo 9, esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer y son 7 reyes. Roma está construida sobre 7 colinas. No existe ninguna otra ciudad en el mundo construida sobre 7 montes, más que Roma. Dice el versículo 10, 5 de ellos han caído. Vamos a hacer la cuenta. Desde que se inició la humanidad, han habido 5 imperios antes de Babilonia. Vamos a contarlos, se los dije. Egipto, Siria, Babilonia, Medo-Persia y Grecia. Cuando se escribió Apocalipsis, Juan estaba bajo el imperio ¿qué? Bueno, entonces habían caído 5. Uno es, ¿cuál era el sexto? Roma, en el cual se encontraba Juan, por eso está en tiempo presente. Y el otro aún no ha venido. Y cuando venga, es necesario que dure breve tiempo. Es el 5.º imperio de los gentiles de Daniel capítulo 2. No ha venido todavía el sexto. Y dice el versículo 11, la bestia que era y no es también ¿cuál? A ver, se van a formar 10 naciones, 5 de Europa, 5 del Medio Oriente. El anticristo, dice Daniel 7, va a derrumbar a 3. ¿Cuántas quedan? 7. Y el octavo es entre los 7 y va a la perdición. ¿Quién es el octavo? El anticristo. Lo que no se completa en Daniel, se completa en el libro de Apocalipsis. Ahora regresamos a Apocalipsis 8 para terminar. Y el Espíritu Santo, después de describir los imperios mundiales en Daniel 2, después de concentrarse en el imperio romano en Daniel 7, asómbrense, en el capítulo 8 de Daniel, el Espíritu Santo nos concentra en Grecia. Grecia, vean esto. En el capítulo 8 de Daniel, dice la Biblia que en el versículo 2, Daniel tuvo otra visión, estando en Susa. Susa era la capital de los persas, del reino medo-persa. Versículo 3, vi un carnero que tenía 2 cuernos, y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro. Versículo 4, vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur. Recuerden ustedes que los cuernos representan reyes. Los cuernos representan reyes, no de acuerdo a Nostradamus ni a Walter Mercado, sino de acuerdo a la Biblia en el libro de Apocalipsis. Versículo 5, mientras yo consideraba esto, he aquí un macho cabrío venía del lado del poniente, otra vez 2 naciones
enfrentándose, representadas por animales, por bestias. Venía del lado del poniente sobre la faz de toda la tierra sin tocar tierra, y aquel macho cabría tenía un cuerno notable entre sus ojos. Y vino hasta el carnero de 2 cuernos, que son los medos persas, que yo había visto en la ribera, y corrió contra él con la furia de su fuerza. Y lo vi que llegó junto al carnero, y se levantó contra él y lo hirió. Le quebró sus 2 cuernos, que son los medos y los persas, y el carnero no tenía fuerzas para pararse delante de él. Lo derribó, por tanto, en tierra, y lo pisoteó, y no hubo quien librase al carnero de su poder. Versículo 20. Vamos a ver quién representa estos animales. Versículo 20. En cuanto al carnero que viste, que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. El macho cabrío es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. Y en cuanto al cuerno que fue quebrado, y sucedieron 4 en su lugar, significa que 4 reinos se levantarán de esa nación. Vean ustedes en el versículo 8, ¿cuándo sucedió esto? El macho cabrío, ¿quién es? Grecia. El macho cabrío se engrandeció. Alejandro el Magno se engrandeció increíblemente en sus conquistas. Pero dice, estando en su mayor fuerza, o sea, a los 33 años de edad, cuando es la máxima potencia del ser humano, Cristo llegó a los 33 años y murió. ¿Qué hubiera pasado que Cristo hubiera continuado viviendo? De acuerdo a la Biblia, de los 33 comienzas la bajada. Los 33 es el límite de tu juventud. Es la cúspide física, mental, racional del ser humano. Y de los 33 comenzamos a descender. El ser humano tiene su cúspide de su juventud a los 33 y comienza a descender. Cristo murió en la cúspide. Cristo murió estando en su mayor fuerza. Alejandro el Magno murió a los 33 años de edad, estando en su mayor fuerza. Aquel grande cuerno fue quebrado. Miren ustedes, y en su lugar salieron 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Cuando Alejandro el Magno murió, sus 4 generales recibieron el reino, que fueron Cilíaco, Ptolomeo, Casandro, y no me acuerdo el 4º general. Pero estos 4 generales dividieron el imperio entre Siria, Egipto, Grecia y Turquía. Pongan mucha atención: Egipto, Grecia, Siria y Turquía, porque la Biblia dice en Daniel 8 que de estos 4 divisiones del imperio griego, versículo 9, de uno de ellos, o sea, de las 4 divisiones del cuerno del versículo 8, salió un cuerno pequeño. ¿Dónde vimos este cuerno pequeño? En Daniel 7. ¿Quién era este cuerno pequeño que tenía grandes ojos y hacía guerra contra los santos? El anticristo. Y aquí se nos confirma que es el anticristo. De uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho hacia el sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa, pero no se menciona el norte. ¿Ya lo observaron? Este cuerno, este anticristo, este gobernante mundial va a crecer mucho hacia el sur y hacia el oriente y hacia la tierra de Jerusalén. Esto significa que viene del norte. En el norte de Jerusalén tiene su imperio. O comenzará el anticristo a gobernar el mundo y comenzará a conquistar el oriente, el sur y la tierra gloriosa. No se menciona el norte porque él tiene su punto de partida del norte. Qué clara es la palabra de Dios. Y dice el versículo 10, y se engrandeció hasta el ejército del cielo. Parte del ejército de las estrellas echó por tierra. En Apocalipsis 9:1 encontramos que las estrellas representan a los ángeles caídos. Y en Apocalipsis 2 encontramos que la tercera parte de las estrellas cayeron con Satanás. Las estrellas representan que todas estas vinieron y son los compañeros o los subordinados de Satanás. Y dice la Biblia, y las pisoteó y se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos. ¿Quién es el príncipe de los ejércitos? El Señor Jesucristo.
El que se le apareció a Josué en el capítulo 5 con la espada y le dijo: yo vengo en el nombre como el ángel del Señor. Josué cae ante sus pies y le dice el ángel del Señor con la espada, el príncipe de los ejércitos de Dios: si tú estás conmigo, Josué, podrás conquistar Canaán, porque separado de mí nada podrás hacer. Y dice el versículo 11 que se engrandece contra el príncipe de los ejércitos y es quitado por él el continuo sacrificio. Esto nos muestra que antes que venga Cristo, los judíos van a volver a ofrecer sacrificios en la tierra de Israel. Y entonces nosotros podremos darnos cuenta claramente de que estamos viviendo en los últimos tiempos. Amados santos de Dios, la Biblia profetizó hace 2000 años que antes de que viniera Cristo no iba a ser un país. Rusia cayó en el 89. Del 89 a hoy, ¿cuántos años son? 12. En el 89 cae Rusia, 12 años. Hoy se inicia el decaimiento y comienza a ser amenazada por primera vez en la historia la economía del país más poderoso de la historia, los Estados Unidos de Norteamérica. 12 años. El número 12 en la Biblia implica gobierno. Fueron 12 tribus de Israel, 12 apóstoles, significa gobierno. Dios nos está anunciando esto. El gobierno de Él comienza a gobernar este mundo. Jesucristo dijo: irán de guerras y rumores de guerras. Esto fue todo el siglo XX. Todo el siglo XX, por primera vez en la historia, se levantó nación contra nación. Nunca en la historia, como el siglo pasado, se levantó nación contra nación. 2 guerras mundiales. Oirán de guerras y rumores de guerras. Y van a comenzar a haber fenómenos naturales: terremotos, inundaciones, pleitos, divorcios, hijos contra los padres, un espíritu de rebelión contra la ley, drogadicción, maldiciones. La inmoralidad va a crecer y va a carcomer a los seres humanos como en los tiempos de Sodoma y de Gomorra. Pero cuando ustedes comiencen a ver todas estas cosas, cuando ante nuestros ojos nos estemos dando cuenta que somos testigos de cómo un imperio, el segundo imperio de la Segunda Guerra Mundial de Estados Unidos, comienza a sucumbir porque Dios tiene que cumplir su palabra, y para que surja Europa tenía que caer Estados Unidos, comencemos a temblar, comencemos a hincarnos, comencemos a buscarle con todo nuestro corazón, comencemos a cumplir nuestra misión de ser testigos del Evangelio, de la gracia de Dios. Nuestros días los tenemos contados, santos de Dios. ¿Y sabes por qué no te has muerto? Dice la Biblia: porque Dios es paciente contigo y no quiere que te mueras sin que antes oigas este mensaje: arrepiéntete, el Señor viene. Dios es paciente, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Así como en la mañana despertamos y no sabíamos qué iba a pasar, y de repente pum, 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 cataplum, 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 comienza un país entero ante nuestros ojos a sucumbir y a ser amenazado. Así de la noche a la mañana, tal vez en la madrugada, tal vez a las 3 de la tarde, suenan las trompetas y se viene la tribulación contra el mundo. No lo sabemos. ¿Estás tú listo y preparado para estas cosas? Y sabemos que antes de que vengan estas cosas, el Señor viene por su iglesia. El Señor viene por nosotros y su galardón con Él, para recompensarnos y hacernos que nos sentemos en tronos junto con Él en el reino venidero. El Señor vendrá como ladrón en la noche, en la cual los cielos pasarán con gran estruendo. Dice la Biblia que los átomos y la composición molecular de los cielos, la fotosfera y la atmósfera serán deshechos, y lo único que puede deshacer la atmósfera son las radiaciones nucleares. La Biblia profetiza una próxima guerra nuclear de proporciones catastróficas. Los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos, esta palabra en el griego son los átomos. Los átomos arderán y se descompondrá la materia. Ahorita un átomo es el núcleo y tiene a su alrededor protones y electrones girando. Cuando un átomo se desencadena, produce lo que hace la bomba atómica, la reacción en cadena. Cuando un átomo se desintegra y provoca una reacción en cadena, es lo que se llama la fisión nuclear. Esto está profetizado hace 2000 años, santos de Dios y personas que nos escuchan. ¿Qué pruebas tan tremendas científicas de la Biblia? ¿Cómo sabía la Biblia hace 2000 años que la fisión nuclear provocaría una reacción de cadena en un átomo? ¿Cómo se
y se produjo la primera bomba atómica, bombardeando un átomo de uranio y plutonio y provocando una reacción en cadena. De ahí se formó la primera bomba atómica. Y Pedro ya lo había dicho, que los mismos átomos arderían y serían desechos, lo que se llama otra vez reacción en cadena. Y las obras y la tierra serán quemadas, así como cayó esas torres. Orgullo de los arquitectos, orgullo de la bolsa, orgullo del mundo, orgullo del multimillonario Donald Trump, que fue el que las construyó, orgullo de todos los millonarios del mundo, y en segundos se cae su imperio, en segundos queda en la pobreza, en segundos Dios aplasta como polilla lo más apreciado por el mundo. Así caerá el Empire State y la Torre Latino y el World Trade Center de México y los edificios de París y de Londres y Las Vegas, y el mundo entero será sepultado y quemado por el fuego de la ira de Dios.